que se fue. Por mí si tú te vas, te vas. Territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Agoracú Radio. Agoracú Radio, opinión y entretenimiento. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? agoracuradio.com.co. Desde Quindío, territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Agoracú Radio. En Agoracú Radio comienza Versión Libre. Los temas del día tratados por un grupo de panelistas que analizan, informan y orientan a la opinión pública. Versión Libre. Dirige Guido Escobar González. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una versión libre en Agoracú Radio, opinión y entretenimiento. El día de hoy, jueves 10 de junio del año 2020. Qué pena, ¿me escuchan bien ahí? Ahí está perfecto, venga, ahí está perfecto, tranquilo, siga. Es que los vi pausados, qué pena, listo, prosigo, bueno. Ya, buenas tardes, bienvenidos todos a Agora. El día de hoy, 4 de junio del 2021, le damos la bienvenida a las personas que se están conectando y a todas las personas que nos están sintonizando en nuestra aplicación o en nuestra página oficial. Soy el DJ Andrés, el día de hoy me acompaña el DJ Luis, a partir del día de ayer nos estará acompañando. El día que no pueda yo, pues va a estar él y seguimos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook como Agoracú Radio, en Instagram como Agoracú Radio Oficial, en nuestra página oficial www.agoracuradio.com.co, www.agoracuradio.com.co, en nuestra página de YouTube también, que es Quindío Radio Agora. No olviden que también tenemos una línea telefónica para las personas que quieran participar durante el programa, que es 320-885-6570. 320-885-6570. Bueno, le doy a nuestro director Guido y a su equipo de Versión Libre una muy buena tarde. Y ¿cómo están? Saludos, Luis, ¿cómo va todo? Andrés, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, señor, muy bien. Y ahí está don Luis Triviño también, ¿no? Sí, señor, profe. Don Luis, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va, Luis? Bien, bien, profe, muy bien, gracias. ¿Cuándo arrancamos ya con los jóvenes? Analizarán los temas nacionales en Agoracú Radio, ya casi, ¿no? Sí, profe, la idea es ya para el próximo miércoles tener la idea formulada. Muy bien, Luis, bienvenido, nuestro otro colaborador junto con Andrés, que es nuestro productor aquí de Agoracú Radio. Bueno, hoy tardecito, John, porque tuvimos problemas de internet. Está muy lento el internet. Anteayer hubo un apagón de internet mundial. Y contigo la vaina no es fácil. La vaina contigo es un poquito complicada. Bueno, Lina, ¿me escucha bien ahí? Sí. Bueno, muy bien, gracias. Y ya uno va cogiendo un poquito más de paciencia. Toca, ¿no, John? Toca un poquito de paciencia. El internet sí es una cosa que no se hace en las manos. Sí, bueno,
Entonces voy a ir con John Jairo Hernández, voy a saludarlo. Andrés, vamos con el saludo de John. Y ya empezamos a desarrollar los temas y por supuesto con invitados. Por favor, Andrés. En Ágora Q Radio, John Jairo Hernández. Bueno, John, ¿cómo van las cosas? ¿Bien? Bueno, todos los días esto es como una especie de tormenta. A veces se hace más fuerte, otras veces amaina. A veces el día es mucho más oscuro y otras veces soleado. Y es un poco lo que está sucediendo en Colombia, porque a pesar de estar visitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su comisión para recoger información relacionada con la violación a los derechos humanos en el marco de estas protestas, digamos, tenemos un gobierno que parece esquizofrénico. ¿Qué es la esquizofrenia? Es la disyunción progresiva de los elementos de la personalidad, donde la realidad va hacia un lado y el individuo va hacia el otro. Porque pareciera ser que el gobierno no es capaz de reconocer que estamos en el siglo XXI, que no es el siglo XIX, que las reivindicaciones que está haciendo la juventud social y popular y una cantidad de sectores sociales que han quedado empobrecidos producto de la pandemia y una clase media que va cada vez más hacia abajo y ha perdido muchas de las prerrogativas y ventajas que obtuvo en los últimos 20 años, sigue queriendo negar los hechos, como cuando el niño, yo no sé si Guido conoce la historia, el rey desnudo, ¿no? A un rey que supuestamente andaba desnudo y que le habían construido un traje que lo hacía invisible, pero realmente toda la corte se negaba a decirle al rey que estaba desnudo por el miedo a desautorizar la voluntad del rey y hacerlo quedar en ridículo. Y un niño es algo le dijo al rey, usted está desnudo. Parece ser que el gobierno está en esa realidad, es decir, no acepta que es un rey. Sí, John, es algo parecido a una columna que leí del doctor Oscar Iglesias, relacionado con eso, con que la mayoría se pliegan al que está en el poder, a los que detentan el poder, y entonces hacen eso que hacía la mayoría de gente con el rey desnudo, que por miedo a que el tipo tomara represalias nadie le decía nada. Entonces invito para que lean esa columna, John, del doctor Oscar Iglesias. Sí, léala, que es interesante, yo la leí y doy el crédito al diario La Crónica. Se llama Entre la tradición y la novedad. Es excelente. Estamos pensando similar. Del doctor Oscar Iglesias. Correcto. Como diría Jun, estamos en sincronía. Pero es que hay una situación, y es que esos dos países, como lo plantea León Valencia, donde es el país feudal de la tierra, afiancado en el ganado, afiancado en lo monocultivo y en los negocios que ha manejado el uribismo durante más de 20 años, que ha sido una discusión sobre la tierra, ellos no reconocen este país de la modernidad que emergió con las protestas. Es decir, Colombia entró por esta situación a las discusiones de la modernidad, es decir, un proyecto social de Estado que acerque a Colombia al siglo XXI y lo saque del siglo XIX y XX en que lo mantiene la dirigencia política. Creo entonces que ese es el gran reto, y hay un reto también que ahorita me gustaría preguntarle a Charlotte si la vamos a entrevistar. Yo ayer le envié una columna a Guido que me pareció brillante. Ya la llamamos, pero viene en carretera, viene desde Bogotá. Entonces, Andrés, por ahí, dentro de unos 15 minuticos llamamos a Charlotte de nuevo, porque ayer detuvieron a dos muchachos de derechos humanos. Hay un video. Lo extraño es que ningún medio del departamento del Quindío, ningún medio ha difundido la noticia. Doy crédito al del video, creo que fue Juan Diego Lozano, Olina, ¿cierto? Juan Diego Lozano colgó el video, pero el resto ningún medio se ha referido a eso. Y bueno, queremos saber qué fue lo que pasó, John. Es supremamente grave, Guido, porque... Pero permítame, John, yo saludo aquí a nuestro primer seguidor, que nos está saludando desde Arica, Chile. A propósito de Chile, John, ahora quiero compartir con usted, porque estuve informándome sobre, se llama John Eder Restrepo Tavares. Saludos, John Eder Restrepo Tavares, dice buenas tardes a la mesa de trabajo, un saludo cordial desde Arica, en Chile, porque estuve informándome, lateándome sobre lo que hicieron los chilenos
sobre todo los de la capital o de Santiago, que eligieron una mujer de 30 años como alcaldesa de Santiago del Partido Comunista. Una mujer de 30 años con una preparación, John, imagínense, el papá de ella de derecha, la mamá, pues ahí como que no quería que ella, y cuenta ella que heredó todo ese pensamiento de la izquierda, lo heredó de sus familiares que son brasileros. Y ella, que es una mujer con un conocimiento, un bagaje, tiene 30 años. Y sabe qué es lo más importante de esa elección, que la mayoría de los concejales de Santiago de Chile, perdón, la mayoría de curules del consejo quedó en manos de mujeres. Y casi que esas mujeres todas son de izquierda o progresista. Imagínense lo que acaba de pasar en Santiago de Chile. Pero bueno, para no cortarle lo que venía usted, entonces por favor retomemos lo suyo, John, y ahora habrá que hacer un análisis de eso que pasó en Santiago de Chile con una mujer de 30 años. 30 años. Sí. John. Precisamente yo ayer estaba releyendo un texto muy bello que se llama El origen de la moral, que plantea una discusión, y es que Marx, antes de ser un filósofo de la economía, o Adam Smith, que fue el que escribe La riqueza de las naciones, eran filósofos morales. Y es que la discusión que nos han metido, esa de la discusión de la moral, la ética, la moral es la parte de la ética que estudia las costumbres, y las costumbres están determinadas por el contexto, por la cultura. Por tanto, los valores del siglo XIX no son los mismos del siglo XXI. A su vez, la palabra valor es una palabra acuñada más bien de la economía, porque tiene que ver con una tasación de las cosas. Hemos creado entonces una mente cuantificadora, todo lo medimos, y eso me parece muy llamativo porque todo lo medimos en términos monetarios. Incluso pretendemos medir cosas como la capacidad intelectual, por eso se crea el coeficiente intelectual y crean unos estándares. Medimos a los estudiantes cuando se van a graduar del colegio a través de las pruebas ITFES. Medimos a los estudiantes universitarios cuando se van a graduar a través de las pruebas Saber Pro. Toda esa mentalidad de cuantificar es una mentalidad basada en la lógica del valor, y todo está asociado a que debe generar unos valores, sean económicos u otro tipo. Sin embargo, aquí es donde empieza una reflexión, y es que esas nociones, por ejemplo, cuando Karl Marx escribe su libro El Capital, que hoy lo satanizan, que es el demonio, que es Satanás, que es Lucifer, cuando fue uno de los más grandes filósofos, junto con Smith, Ricardo y otros, pues lo que había escrito Marx era la situación de los trabajadores, Guido, en la Europa de la Revolución Industrial, en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Y si usted revisa cuentos como los de Charles Dickens, cuentos de Navidad, que invito a todos a que lo vean, muestra cómo un señor dueño empresario incluso obliga a sus trabajadores en plena Navidad, porque él es una persona amargada que solo piensa en la ganancia y no tiene familia, y entonces explota a sus trabajadores de tal manera que ni siquiera tienen la posibilidad de comprar algo de comer para hacer una celebración con su familia en la noche de Navidad. Estoy hablando del cuento de Cuentos de Navidad de Charles Dickens. O cuenta la historia de Oliver Twist, un niño que a la edad de 10 años trabajaba en las industrias. Entonces es importante decir que cada autor escribe dentro de su tiempo, y esa noción que han querido satanizar de Marx, pues Marx escribe sobre la historia del siglo XIX. Lo complejo es que muchos de los planteamientos que hizo Marx sobre la situación de la clase trabajadora, pues Guido, en pleno siglo XXI los estemos discutiendo. Le voy a dar un ejemplo, Guido, que me pareció sorprendente. ¿Usted sabía, Guido, que en la reforma que nos iba a meter el gobierno nos iba a poner a pagar la anestesia, la hospitalización? O sea, no solo que usted tenía que pagar el seguro si era contributivo o si era subsidiado, que ya solo financia el Estado, sino que usted ya tenía que asumir de su propio pecunio, como en los Estados Unidos, la anestesia, la hospitalización, y hay muchas familias en los Estados Unidos, Guido, que están endeudadas porque tuvieron la desgracia de tener un accidente o tuvieron la desgracia de enfermarse, y como no tienen seguros, allá la salud es supremamente costosa. Ejemplo, sacar una muela. Yo estoy dato, Guido, que una amiga que vive allá, ¿sabe cuánto vale la sacada de una cordal? Casi $1,000, y un tratamiento odontológico de conducto puede valer $20,000. Sí, lo que le voy a complementar es esto. Hay gente que se viene de Estados Unidos a hacerse sus tratamientos médicos en Colombia. Tratamientos de todo tipo.
Porque si aquí la cosa es difícil, en Estados Unidos es más complicado. Hay mayor poder adquisitivo, pero imagínense si hay mayor poder adquisitivo y la gente dice que es costoso el sistema de salud. ¿Qué tal el nuestro, donde hay menos servicio, menos poder adquisitivo y donde usted sabe todo lo que pasa aquí? Pero entonces, ¿a qué voy con este ejemplo, Guido? Que aquí entonces se está demostrando que todo este estallido social es que prácticamente la élite dirigente, banqueros, terratenientes y la élite que ha gobernado el país en los últimos 20 años, de la que voy a hablar en mi análisis ahora, pues Guido, nos quería prácticamente poner grilletes. Entonces, es importante, y decía esto de la salud, Guido, porque por ejemplo hoy en España, Madrid, ¿se acuerda cuando aquí hablamos de que la gente eligió a la alcaldesa nueva de Madrid, que era el partido de la derecha española? Recuerda, y no, John, usted recuerda que yo con sorna dije, luego de leer la información, yo saqué como conclusión que la gente estaba aburrida con el PSOE. Y yo decía, pero ¿y aburrida con el PSOE? Sí, que porque entró en un cansancio. Y dije, pero si aquí en Colombia, ¿cuál cansancio? Aquí la gente no tiene ni para mercar. Entonces los españoles se pusieron a jugar con el cuento de no, vamos a cambiar, volvamos a darle el poder al PPP, al PP, Partido Popular, y tiene problemas ya la alcaldesa de Madrid con la gente. ¿Sabe qué voy? Hubo una manifestación de trabajadores en Madrid porque los tienen trabajando por horas, ya no los tienen contratados por meses ni por semanas, no les alcanza la plata para pagar un piso, así se llama en España, y los tienen trabajando, Guido, atendiendo teleconsultas hasta 50 y 100 pacientes al día. Entonces, ahí sí está demostrada una discusión, y es que esta discusión de la izquierda, la derecha, el neoliberalismo, el liberalismo y los proyectos económicos, sociales y políticos y filosóficos que representan un país a través del gobierno, sí son importantes, y no se trata de polarizar, porque ahí está demostrado cómo la lógica de la ganancia es más importante allá que el bienestar del trabajador, que supuestamente es un héroe en medio de la pandemia. Estoy hablando de España, Madrid, cómo les cambió la vida a los trabajadores cuando estaba el Partido Socialista Español, obrero, el PSOE, cómo les cambió cuando llega el PP, que es el Partido Popular Español. O sea que esos debates no son de poca monta. Por eso que yo vengo estudiando para la próxima semana hablar de ese tema, de los filósofos morales, de Marx, Hume, de David Ricardo, porque creo que aquí sí es necesario hoy que hay una juventud politizada, afortunadamente, que está reclamando cambios, que no la enreden con el discurso de que no polaricen, o que no la enreden de que aquí todo el mundo debe vivir en armonía, cuando el 2% de la población vive como si estuvieran en una monarquía y el resto de colombianos viven como si estuviéramos en la edad feudal, tratando de medio sobrevivir con las migajas que se les caen de la mesa. Eso es una realidad. John, tengo nuestro primer invitado, el defensor del pueblo, doctor Juan Camilo Mesa. Bienvenido a Ágora Radio. ¿Cómo ha estado? Aló. Doctor Juan Camilo Mesa, bienvenido a Ágora Radio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Guillermo Mariano, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo. Es que escucho un poco lejos, pero bueno, ya voy poniendo atención. Bueno, sí, ya listo. Ya voy ahí a pedirle el favor a nuestro productor que le suba ahí al retorno del doctor Juan Camilo Mesa. Doctor Juan Camilo, estamos muy preocupados. Ayer en un video que circula ya en redes, vemos cuando la policía detiene a dos muchachos miembros de derechos humanos. Sí. ¿Qué pasó? Por favor, quisiéramos el reporte de parte suya. ¿Qué pasó con estos muchachos que fueron subidos a esa camioneta como dos delincuentes? Por Dios. Y entonces uno se pone a revisar y resulta que los delincuentes están en chalés, están allá en el Congreso, y estos pobres muchachos fueron metidos a esa camioneta de la policía como dos peligrosos delincuentes. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Mariano, bueno, en este caso en particular tengo que advertir la, digamos, objetividad y, digamos, la distancia que debe asumirse por parte de la Defensoría. Hay que advertir que ya se han realizado por parte de los comités de derechos humanos y las mesas de trabajo, tanto en la Secretaría Municipal como en la Secretaría Departamental, unas obligaciones por parte y parte. Y cuando me refiero a parte y parte, me refiero a los que promueven, hacen el tipo de promoción y acompañamiento a las marchas que se han dado al lugar del paro nacional, que ya llevamos 44 días. Y también de las personas que advierten o hacen parte de la fuerza pública.
¿Cuál ha sido uno de los llamados de atención por parte de las mesas de derechos humanos? Que los miembros de la fuerza pública estén plenamente identificados. Y algunas veces, de acuerdo a cierta indumentaria, que le son de patrullaje normal, por el chaleco antibalas no se les ve el número de identificación, entonces se les pidió que tuvieran siempre una escarapela. Y también se pidió por parte de los manifestantes que en el momento en que se les pidiera la identificación, porque se han presentado casos, digamos, de alteración del orden público, estos se permitieran identificar. Lo que tengo conocimiento, pero lo dejaré ya en manos de quien va a indagar y va a investigar el caso a profundidad, que es el control interdisciplinario e incluso la Procuraduría Provincial, es que ellos le piden identificación a unos policías, luego otros policías le piden la identificación, pero ellos dicen que se identifican con los chalecos de derechos humanos, pero les piden que por favor les exijan la cédula, que ellos no la exhiben y eso da lugar a una detención. Cuando son detenidos, inmediatamente en el puesto de mando unificado, este defensor hablaba inmediatamente con el comandante del puesto de mando unificado que comanda el distrito y les dije que ellos tenían las cédulas, que por favor ya se hacían exhibir, que los dejaran ir, que ya no los condujesen pues para hacer el registro de identificación a un centro de detención, sino que les dieran la libertad, inmediatamente se las dieron. Parece que el problema, estoy diciendo Guido, esto hay que indagarlo más a profundidad, parece que el problema es que lo que manifiestan es que ellos no presentaban la cédula y no permitían su identificación plena, que se identificaban con los chalecos. Ahora, hay que hacer miramientos de lado y lado. Me parece que se puede haber hecho un tratamiento diferencial, pero de todas maneras ya existiendo el video y todo, recogiendo la queja por parte de la Mesa de Derechos Humanos, donde está uno de los jóvenes, me reservo los nombres porque los conozco, con ellos hemos trabajado de una forma propositiva por parte de la Defensoría en los últimos días a raíz de las marchas. Se está haciendo un llamado de atención para que nos den las explicaciones de rigor o se hagan las investigaciones a que haya lugar. Guido. Perfecto, doctor. Yo seguiré sosteniendo y en eso coincidimos, que la policía debió haberle dado a eso otro tipo de manejo y no tirarlos a esa camioneta como dos peligrosos delincuentes poniéndole las esposas. Hay que recordarle a la policía que los delincuentes peligrosos están en los consejos municipales, en las asambleas, en el Congreso de la República. Ahí sí hay delincuentes peligrosos. Repito, doctor Mesa, lo otro antes de mi compañero John, es que me preocupa porque estoy viendo militarizada tanto Armenia como Calarcá, pero es una militarización disimulada. Entonces uno ve por todos lados soldados dialogando con la gente, sin armas, pero uno pues que no, pues uno que mantiene siempre haciendo el análisis más allá, pues uno entiende que esto es una estrategia. Y vemos que está militarizada Armenia, está militarizada Calarcá de esta manera. ¿Usted qué información tiene? No, Guido, hay que partir que del departamento y de las mesas de trabajo donde hemos hecho parte, no solamente la Defensoría, sino la Procuraduría General de la Nación, es que no exista o no se dé lugar por parte de aprobación del mismo gobernador y del mismo alcalde del apoyo militar. La fuerza militar no puede estar ni siquiera en lo más cercano de los manifestantes. Ahora, tengo conocimiento que la fuerza militar solamente quedó en días nacionales cuando se recuperó el bloqueo, por ejemplo, de Versalles. Y los militares hacen unas vigilancias muy lejanas de los manifestantes, pero es más, en una mesa de trabajo quedamos que incluso la fuerza pública, no se iba a dejar percibir por parte de los manifestantes, porque consideramos que eso tiraba incitaciones. Incluso cuando esto se ha logrado y este ESMAD esté alejado de los manifestantes y la fuerza pública que hace el control y vigilancia esté por lo menos a 2 cuadras mínimo de los mismos, se han dado resultados muy provechosos, Guido, porque a pesar de estos impases que tú de una forma muy coherente haces ver por medio de tu programa radial, también hay que atender que el departamento ha tenido un balance positivo, 0 desaparecidos, 0 fallecidos a razón de las manifestaciones. Sí hay situaciones que hemos puesto en conocimiento tanto de control interno disciplinario como de la Procuraduría para que se investigue, porque hay elementos o situaciones que no pueden salirse de control, así las circunstancias dejen de ser tan normales como las que estamos acostumbrados a vivir en una ciudad con el respeto a los derechos. Ayer también pasaron cosas incómodas, por ejemplo, ya una valla, iban a atacar un CAI, ya una valla, dañaron una motocicleta de la fuerza pública, todas cosas que van pasando, digamos, al calor de una de protesta que tú las conoces muy bien, ya las conocen muy bien tu audiencia, pero vuelvo y advierto,
la militarización no es un apartado que sea provechoso cerca a los manifestantes. Las fuerzas que hacen parte del Ejército Nacional están ahí para custodiar las zonas rurales. Las que tú ves en las ciudades tenemos que hacer una revisión y un control muy bien de por qué están ahí. Tienen que estar en lugares, por ejemplo, que no se puedan tomar las vías nacionales y estén en la recuperación de puntos como Versalles, donde había un apoderamiento de la vía y un bloqueo, que era algo que se estaba, advirtiendo por órdenes a nivel nacional. Pero en la ciudad solamente fuerza pública policial, sin armas, y ojalá que el ESMAD, para que tenga todos los requisitos del decreto 003 del 2021 y además no esté tan perceptible por parte de los manifestantes, para que estos no vean la presencia de estas fuerzas públicas como una forma de menguar o afectar su derecho a la protesta. Mi compañero John Jairo Hernández también tiene interrogantes para usted, defensor del pueblo, agradeciéndole este tiempo con nosotros. John Jairo. Bueno, un saludo, defensor. La pregunta va en este sentido. ¿Se ha convertido la conducción preventiva en una especie de captura administrativa en el marco de estas protestas y se ha venido usando más bien como un elemento de intimidación más que para que cumpla la función de proteger a una persona? Si uno revisa el título 3 de los derechos del Código de Policía, el artículo 27, uno no evidencia que se haya presentado ningún comportamiento que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas para que se dé la detención de los muchachos que estaban plenamente identificados. Y la pregunta va en este sentido y es, el artículo 35 dice que hay unos comportamientos que afectan la relación entre personas y autoridades, pero no es claro entonces en qué momento hay un desacato de impedir una función de orden de policía o en qué momento se dificulta o se resiste a procedimiento de identificación, porque también hay sentencias de la Corte que dice que uno no lo pueden detener si uno no muestra la cédula, porque precisamente no estamos bajo ni un estado de sección de conmoción interior y no hay limitación de la movilidad de los colombianos. ¿Cómo se maneja este asunto de parte de la Defensoría? Porque creo que en la policía hay una confusión con respecto a ese asunto. Mira, tú tienes toda la razón en ese aspecto. No quiero decir cuál será el argumento que van a proponer las personas que hayan realizado ese procedimiento de policía el día de ayer. No quiero hacer prejuicios al respecto. Lo que estamos pidiendo en este momento es que nos aclaren cuáles fueron las circunstancias y las razones por las cuales se hizo esa conducción. Porque pues el comparendo se puede hacer en el lugar en el cual la persona esté infraccionando el Código Nacional de Policía. Solamente la conducción se da cuando el orden público amerite que la persona sea conducida y no a centros de detención normales, sino a unos centros de detención civiles y particulares creados a raíz de todo este aspecto, no solo de las protestas, sino de la creación de un código con mucho más amplitud en las garantías de los derechos y las garantías. Esperemos cuál va a ser la explicación que nos va a dar la fuerza pública y a raíz de eso ya te puedo dar una manifestación oficial. En ese momento la Defensoría lo que hace como garante de los derechos humanos es oficiar para que pasen un informe y a raíz de ese informe miraremos si computamos copias penales, disciplinarias, porque pues tampoco somos las personas que disciplinamos, pero sí hacemos un acompañamiento. Y esta queja la tengo desde ayer, porque cuando los jóvenes fueron llevados, yo los llamaba, yo tenía contacto telefónico durante el momento que los iban conduciendo con ellos, tratando de mediar para que me los dejaran cerca otra vez de la manifestación, dado que ellos son personas que están ahí acompañando las manifestaciones. Doctor Juan Camilo, lo que sí debo reconocer es el trabajo suyo. Se ha personado esto, yo a veces lo veo agotado, lo veo cansado, lo veo que ha asumido esto como un verdadero defensor y quiero reconocerle esto porque, repito, uno mirando el pasado, no era fácil que una defensora del pueblo en el Quindío o un defensor del pueblo tuviera este rol de estar allí, de irse casi que allá donde está la situación, muchas veces de exponerse, en fin, y eso quiero reconocérselo, doctor Juan Camilo. Lo otro, me preocupa, quisiéramos saber si hay alguna información de Quindío referente a algunos hechos que se presentaron aquí, donde hubo exceso de fuerza del ESMAD en algunas manifestaciones que se presentaron aquí. Si esa información fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o eso quedó aquí localmente. No, Guido, bueno, estoy escuchando un poco mal, Guido, te quiero agradecer ese reconocimiento, quiero advertir que no es una labor solamente de este defensor regional, es una directriz de nuestro defensor nacional, el doctor Carlos Camargo Asís, de nuestro vicedefensor, que estemos allí en la calle haciendo un acompañamiento, digámoslo, personal
y también de todo el equipo que corresponde a la Defensoría Regional del Pueblo. En lo que me manifiesta, si escuché bien, frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos se pasó ya un informe a nivel nacional por parte de nuestro defensor, donde se hace toda una claridad del ejercicio defensorial, de las cifras y de las labores que se han realizado, digamos, en el ejercicio de la misión defensorial. Sí te voy a comentar que a raíz del uso del ESMAD en el departamento del Quindío y a raíz de unas acciones constitucionales por parte de líneas jurídicas de derechos humanos en el departamento, se generaron acciones de tutela y se propusieron incidentes de desacato contra entidades municipales, departamentales, la Procuraduría, la misma Defensoría. Habría que advertir que una ya está actuada con el Consejo de Estado, nos desvinculó el tribunal, porque demostramos que cuando se dio la orden o se impartió por el puesto de mando unificado la aplicación el uso del ESMAD, la Defensoría ya había hecho los labores de mediación, hicimos el acompañamiento, hicimos todo el seguimiento y acompañamiento posterior. Pero de todas maneras, no sé si el Consejo de Estado esto va luego a tener algún tipo de recomendación por parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Yo parto que todo hizo parte del informe nacional que presentó nuestro defensor, porque nuestro defensor nos pedía a cada regional un informe de todo lo que sucedió. Sí existieron unas acciones constitucionales de las cuales fuimos vinculados y a las cuales dimos respuesta mostrando la gestión con evidencia fotográfica, fílmica, los funcionarios que acudimos, las labores que hicimos, y consideramos que la Defensoría a nivel regional hizo su labor. Esperemos también cuál va a ser la decisión del Consejo de Estado más adelante en estas dos acciones, Guido. Doctor Juan Camilo Mesa, muchas gracias a usted por su tiempo con nosotros y de nuevo nuestro reconocimiento. Es importante el trabajo que viene usted cumpliendo, porque eso creo que acerca más a la Defensoría. Usted lo decía, no solamente es usted, sos un funcionario, porque yo he estado en muchas marchas, en muchas manifestaciones y he visto allí la colaboración de la Defensoría del Pueblo, y esto genera confianza que hoy no tenemos ni con la policía ni con el ejército, doctor Juan Camilo. A usted muchas gracias por muchas gracias por tus palabras, y también hay que reconocer la labor de ustedes en su programa y en tu actuación con periodística en el ejercicio de la veeduría. Un abrazo muy grande, y en lo que estemos siempre la Defensoría atentos, estamos muy a la orden de lo que necesiten. Un abrazo muy grande. Gracias, doctor Juan Camilo Mesa. No, John, sí debo reconocer el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Mire, y lo quiero decir así como me gusta a mí, clarito. ¿Usted cree que la señora Piedad Correal, cuando fue defensora del pueblo, asumía este rol de irse al trabajo de campo y meterse allá a la boca del lobo, como se dice? ¿Usted cree que la señora Luisa León cumplió ese rol de meterse allá? Pues este muchacho lo está haciendo. Este muchacho lo está haciendo. Y usted sabe, John, que yo no soy ni periodista soba chaqueta, ni soy lambón de nadie. Pero debo ser objetivo y reconocer lo que está haciendo este funcionario. Hay tres elementos que son importantes y lo dice el defensor. Creo que hemos abierto hoy un debate importantísimo en esta emisora, y es que el Código de Policía, que lo he estudiado como 40 veces, invito a todos los ciudadanos a que lo lean, creó una figura que es muy peligrosa, Guido, y eso lo plantearon en el debate en el Congreso cuando estaban en la aprobación del Código. Yo estaba haciéndole seguimiento a ese debate. Y es que con la figura de captura administrativa, Guido, es que para que usted lo priven de la libertad deben haber razones, o que usted está cometiendo un delito, o fue perseguido en la comisión de un delito, o lo hallaron con elementos que antes se cometió un delito, o producto de la comisión del mismo, o estaba sorprendido en el momento de cometer un delito, o agredió a alguien en un momento, lo que llaman flagrancia, cuasiflagrancia y flagrancia inferida. Pero aquí se volvió que a un policía, por ejemplo, le da el arranque y lo detiene a usted, y la figura que aplica es que usted incumplió una orden, que usted desacató, desconoció una función de policía, o que usted impide o obstaculiza un procedimiento de identificación. Porque es que resulta, Guido, que es que en Colombia a mí no me pueden detener porque yo no tengo la cédula, y si no la cargo no me pueden detener por eso. Hay sentencias de la Honorable Corte Constitucional en esa materia. Pero usted vio el video. Y yo le vi el video, por eso, Guido. Es que precisamente... Es que meten a la camioneta de la policía como dos delincuentes peligrosísimos, John. Todos muchachos. Pero mira el asunto. El título 3 del Código de Policía... ¿Usted cómo me escucha ahí con estos otros que tengo aquí? Lo escucho muy bien. Sí, claro. Bueno, muy bien. Mire, Guido,
para ilustración ciudadana, el Código de Policía en el título 3, artículo 27, dice que hay una serie de comportamientos que ponen en riesgo a las personas y en ese momento la policía puede entrar para proteger a esos ciudadanos. ¿Para qué? Cuando hay una riña, cuando se incita a confrontaciones violentas, cuando se lanza objetos que puedan provocar daños físicos, cuando se agrede a una persona, cuando se amenaza de causar un daño físico, no retirar inmuebles o elementos que pongan en riesgo la vida de las personas, portar armas de cualquier tipo, punzantes, cortopunzantes, contundentes, cortocontundentes, portar armas neumáticas de fogueo, eso está prohibido si no se cuenta con los permisos. Si Guido no se presenta ninguna de estas razones, ¿por qué van a detener a los muchachos? ¿Sí? Eso es lo que yo estoy planteando. Yo vi el video, los detienen, le ponen las esposas, o sea, los detienen, pero además de eso los esposan, John. Claro, pero eso, por eso digo que eso es una demostración de fuerza excesiva, es un acto de intimidación, y creo que aquí se ha convertido la captura administrativa disfrazada de una detención por conducción en una nueva forma de captura administrativa. Eso es muy peligroso porque por eso la Corte acabó con eso y por eso la Constitución exigía que para que una persona sea privada de la libertad deben haber razones para que sea privada de la misma, que incluso en el momento de ser privada tenga derecho a apelar al habeas corpus, es decir, comparecer ante un tribunal para si su detención ha sido justa o injusta. Y eso se llama habeas corpus, es un principio, un derecho que se presenta cuando una persona es capturada. Por tanto, me parece peligroso estos antecedentes que se están dando, porque por eso es que se han dado las desapariciones. Capturan a una persona sin mérito alguno, se lo llevan, no lo identifican y luego no aparece. No estoy diciendo que en el departamento sucedió eso. Afortunadamente aquí ha habido un trabajo serio de la Defensoría, porque quien debe proteger a la ciudadanía e evitar que haya un desborde de las acciones, porque yo no le puedo pedir a un policía que sea abogado ni que sea experto en derechos humanos, porque ellos operan bajo otra lógica, y más hoy que están inoculados bajo la doctrina del enemigo interno, donde prácticamente cada manifestante es víctima como un agente subversivo, y resulta que es importante llamar al orden y a la sapiencia, porque hoy estamos en un tiempo de post-FARC, es decir, las FARC dejó las armas en el 2016 y las protestas que hay son la ciudadanía en un estallido social, y eso es importante que quede claro a la gente. Y no es cierto, John, que es que los jóvenes y los manifestantes estamos apoyados por una conspiración internacional, que es lo que han querido vender. Lo que ha querido vender el gobierno es que hay unos conspiradores internacionales que vinieron y que nos están pagando para que nosotros estemos manifestando. Y quiero que alguien del gobierno me pruebe cuánto nos están pagando aquí a nosotros, los conspiradores, en la emisora, para nosotros decir lo que tenemos que decir. John. No, que amigo, el peligro de esos señalamientos es que se basan en toda esa doctrina, ¿no? Entonces toda protesta es un acto subversivo. Por ende, al ser un acto subversivo, no están protestando ciudadanos, y se aplica una cosa que llama Gunther Jacobs el derecho penal del enemigo. Es decir, al enemigo no se le reconocen derechos, fundamentalmente es la tesis. Entonces, ahí entra todo eso que está sucediendo en Colombia. Por eso se crea esa línea jurídica nacional tan importante, con abogados como Miguel Ángel del Río, con abogados como Sebastián Rodríguez de Cali y otros que se reúnen con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aquí lo que hay es un estallido social producto de una inconformidad. Eso es un hecho que voy a manifestar ahora en mi análisis, que se titula precisamente desde esa perspectiva. Colombia se abre paso a la modernidad en medio de un estallido social. Esa es la realidad. John, estoy pendiente de John Jairo Salinas, que está en Bogotá, porque John Jairo esta mañana escribió en redes algo muy duro, y que en parte estoy de acuerdo con lo que él señala allí. Yo no sé si usted leyó lo que escribió John Jairo Salinas. Claro que lo leí. Mire, él está diciendo, estoy pendiente de que Andrés me contacte con Salinas, que está en Bogotá. Él dice que el Comité del Paro Nacional está a punto de claudicar. Escribió que es increíble que después de 43 días, con un saldo de muertos, heridos, pérdida de órganos oculares,
desaparecidos, mujeres violadas, incendios, bloqueos, torturas, amenazas de muerte, señalamientos, etcétera. Ahora en estos momentos el comité está considerando cancelar las marchas pacíficas. Increíble que después de esta gran movilización social, la más grande de la historia de Colombia, termine claudicando a costa de ni siquiera lograr la desmilitarización de la protesta. Pero, ¿De ser así? Guido, hay... Espérame. De ser así, el movimiento sindical de Colombia estaría siendo el oso más grande de la historia del sindicalismo latinoamericano. Todo este estallido social para salir con el rabo entre las patas. Jóvenes de Colombia, salven ustedes la patria. Por ahora sale el establecimiento airoso de esta protesta social. ¡Qué vergüenza! Ojalá ese comité recapacite, no es tarde. Y quiero complementar con la alocución de Gustavo Petro. Gustavo Petro lo que dice es que hay que levantar ya los bloqueos. Que las marchas o manifestaciones violentas hay que acabarlas ya, porque esto es el argumento que tiene Uribe y que tiene Duque para seguir masacrando a los jóvenes y a la población civil. John, entonces no sé cuál es su visión de esto mientras tenemos contacto con John Jairo Salinas. Lo que dice Salinas, hay que distanciarse de las posturas vanguardistas. Posturas vanguardistas es, tenemos al gobierno acorralado y lo tumbamos. El uribismo es capaz de matar a todos los colombianos por defender su poder, nos mata a todos, lo ha demostrado y lo hará. Dice León Valencia que aquí hay un problema, mire, es que el problema del comité de paro es que el uribismo tiene una estrategia y lo dice León Valencia, lo cito porque soy muy respetuoso en eso, y él dice, hay 3 puntos. Primero, se niega a negociar. No, yo no negocio, yo no los reconozco, ustedes no existen, ustedes son una agenda castrochavista. Luego se da cuenta que eso es imposible de negar y luego se sientan a negociar. Pero las negociaciones no se ven nada. Entonces el comité de paro dice, desmilitarice, no, yo no voy a discutir la democracia. Y luego sale una locución del presidente donde afirma que no va a negociar bajo la presión. Yo quiero recordarle al Centro Democrático que cuando se hacen los acuerdos de paz en 2016, este grupito inició marchas en todo el país en contra de los acuerdos. Hubo bloqueos de vías a través de los transportadores que salieron con banderas negras. Hubo quema en algunas zonas de Urabá de estaciones de gasolina. Entonces, aquí hicieron todo eso para oponerse a los acuerdos de paz y vienen matando y matando líderes sociales, restitución de tierras. Entonces, precisamente aquí lo que queda claro es que la protesta no tiene que ver con un asunto directamente de un comité de paro, sino es un conjunto de situaciones sociales que se reventaron, que no aguantan más. El tercer punto, entonces usted se sienta a negociar con el gobierno, pero no se den nada. Y cuando ya está rodeado, entonces dice, negociemos esto y acordamos. Doy 3 ejemplos. Hay unos acuerdos, se firman unos preacuerdos con delegados del gobierno y luego los funcionarios del alto gobierno, que son los superiores de esos funcionarios que firman los acuerdos, dicen no los reconocemos. Entonces, ¿cómo va a hacerse negociación, Guido? Y el vanguardismo consiste en que por más valientes, aguerridos que sean unos muchachos que estén ahí con unas barricadas, no van a ser capaces de enfrentar a un ejército organizado con armas. A mí me parece esa visión de vanguardista, creo que eso no es así. Segundo, porque no estamos a la esquina de una revolución, no es una insurrección popular, sino hay que negociar. Lo que yo creo, Guido, es que hay que empezar a estructurar, a educar, a organizar, a formar. Listo, ¿cuáles son las reivindicaciones de esas barras de fútbol del departamento? ¿Cómo articulamos esas reivindicaciones a un proyecto departamental? ¿Cómo lo articulamos a una agenda nacional? Para que ese comité de paro se convierta en una gran coordinadora de movimientos sociales, muy similar a la que se lideró en Chile para derrocar el proyecto de la derecha. John, y las manifestaciones deben seguir, pero no continuas y sin bloqueo, porque es que el bloqueo le ha convenido al gobierno. El bloqueo es otro argumento a favor del gobierno. Entonces, ya hay gente que está en contra de los bloqueos, y le está echando la culpa de la situación del país al paro. Entonces, todo eso. Pero espere que ya tengo a John Jairo Salinas con nosotros, sino que quiero leer estos comentarios. Espéreme, John Jairo, un momentico.
Quiero leer estos comentarios. Edilberto González Mejía. Tyson, saludos, mi hermano. John Eder Restrepo Tavares, el gobierno de Colombia es experto en mal hablar de Gustavo Petro, Venezuela y de Cuba, porque donde hablen de Colombia quedan como Lulo, dice Edilberto González Mejía. Dice, artículo 10, numeral 9 al 11, de analizar, si lo puede leer John. Le pide a Edilberto que por favor analice el artículo 10, numeral 9 al 11. Artículo 10, numeral 9 al 11, para que lo tenga pendiente ahí, y ahora lo hacemos. John Eder Restrepo Tavares dice, acá los manifestantes son vándalos, pero si son de Venezuela, son los ciudadanos inconformes que el mismo gobierno satanizó las acciones de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero acá se hacen los de la vista gorda. Los que tenemos de gobierno son unos bufones mentirosos. Hombre, volvió Juan Gabriel Sarabanda, caray, hombre. Como está en Bogotá, te lo voy a saludar como saludan los bogotanos, Alan y Chino. Porque por ahí me dice Andrés, de John, que ya en Bogotá se saluda es, ¿qué hubo mi perro? Pero yo no voy a saludar así a Juan Gabriel, no va a saludar así. John Eder dice, pensar que solo 10 millones de esclavos que apoyan a estos bandidos, debemos el resto de millones de colombianos acabar con ellos a través del voto popular. Ahora sí está con nosotros John Jairo Salinas, bienvenido a Ágora Radio, ¿cómo ha estado? Aló. John Jairo, bienvenido a Ágora, ¿cómo está? ¿Pero usted me está hablando a mí? Sí, John Jairo, ya lo estoy saludando. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Me vuelve y repito la pregunta porque no lo escucho bien. Bueno, entonces le pido el favor allí, por favor, a Juan, que me le suba el retorno a John Jairo Salinas. John Jairo, ¿cómo me está escuchando ahí? Bienvenido. Hábleme un poquito más duro que no lo escucho bien, duro. Más duro. Bueno, Juan, ya está todo ahí, el volumen del... ¿Sí? Juan, ¿todo está? Sí, señor, está al máximo. Se escucha interferido. Bueno, Salinas, aquí se escucha perfectamente lo que usted me está diciendo. Voy a ver si bueno, usted está en... pregúntame a ver, porque estoy aquí más embalado. Bueno, ¿usted está en este momento en Bogotá? Me repito la pregunta, Diego. Que si usted en este momento está en Bogotá. No, ya estamos regresando a Castillo, ya estamos prácticamente llegando a Armenia. Bueno. Lo que pasa es que de pronto el ruido, la carretera, en fin. Pero bueno, Sí. lo que quiero preguntarle es esto. Usted escribió en redes que está muy decepcionado con el Comité Nacional del Paro. Usted habló de que claudican cuando no, es decir, claudican y casi que se dan por vencidos. ¿Qué pasó en Bogotá en esa reunión donde usted estuvo? ¿Y a qué conclusiones se llegó? Bueno, Guido, lo muy triste y lamentable es que el Comité Nacional del Paro, en esa división tan profunda que hay entre las organizaciones sindicales y el movimiento social, no pudieron llegar a ningún acuerdo para definir la ruta a seguir precisamente para las movilizaciones. Y parece que va a imperar en un consenso general del movimiento sindical que está en cabeza del Comando Nacional del Paro, del Comité del Paro, de que se suspenden las movilizaciones, o sea, las marchas. Pues eso es muy grave porque de todas maneras la esencia del paro está en las movilizaciones, la gente en las calles exigiendo sus derechos. Entonces, van a plantear una serie de estrategias que la verdad pues no creo que sea pues como lo más conveniente en este momento, porque esa estrategia lo que va a hacer es disipar el movimiento social y lo último que van a hacer es prácticamente acallar el movimiento que se está expresando en la calle. Es triste y lamentable, por eso la rueda de prensa que estaba convocada para las 9 de la mañana a nivel nacional del Comité Nacional del Paro se ha aplazada porque todavía no se ha puesto de acuerdo qué es lo que van a definir y qué es lo que van a cantar precisamente en la rueda de prensa. Pero antes de que ellos hagan la rueda de prensa ya se sabe, ya hay un gran consenso de que la decisión del Comité Nacional del Paro es desmovilizar prácticamente a la ciudadanía que está saliendo a las calles a protestar por las reivindicaciones sociales. John Jairo, ¿y qué propone usted cuando el mismo Gustavo Petro dice que hay que acabar
con las manifestaciones ya, que hay que acabar con los bloqueos, porque este es el argumento que tiene el uribismo para seguir haciendo la campaña el próximo año. Pues es muy lamentable también esas declaraciones del compañero Gustavo Petro, porque eso lo que hace también es desvirtuar en la esencia natural de este gran paro, que por primera vez en la historia nunca se haya visto una gran movilización tan masiva como la que estamos viendo. Más de 800 municipios de los 1.191 municipios del país se han estado movilizando. Y pues el doctor Gustavo Petro, pues eso lo hace más que todo por quitarse de San Benito de encima, y más lo hace más por un cálculo electoral que cualquier otra cosa. Pero el mensaje es totalmente equivocado, como equivocado también la decisión que quieren tomar los del Comité Nacional del Paro de acabar las movilizaciones, y eso lo que hace es desnaturalizar la esencia misma de este paro, que es precisamente la movilización pacífica que se está haciendo en las calles. Eso es lamentable de todas maneras, porque es una actitud responsable bajo un saldo de una cantidad de muertos, de desaparecidos, de heridos, jóvenes que perdieron sus ojos, madres de familias que aún están esperando que lleguen esos muchachos que aún todavía no han llegado, que están desaparecidos. Es irresponsable ese Comité Nacional del Paro de no tener en cuenta de que inclusive el costo, el sacrificio de vidas que han puesto los jóvenes en esta lucha. Yo ahí lo planteé, lo expresé en ese pequeño escrito muy expuesto, entre otras cosas, que ahora pues como dijo el general Rendón en la época de la independencia, como dijo Bolívar al general Rendón, salve usted la patria, pues aquí nos toca decir a los jóvenes, salven ustedes la patria, porque desafortunadamente los viejos sindicalistas esquiroles que llevan enquistados en estos sindicatos más de 40 años, lastimosamente no estuvieron a la altura de lo que fue la respuesta del pueblo movilizándose en las calles a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Pues John Jairo Salinas, muchas gracias, queríamos tener su opinión, y aquí luego tendremos como siempre su acostumbrado editorial. Bueno, de todas maneras, pues vamos a esperar el comunicado ya definitivo oficial del Comité Nacional del Paro, pero el comunicado va orientado hacia eso, a desmovilizar toda la gente que está teniendo las calles. Van a plantear una especie como unas agendas locales, regionales, que pues eso ya el gobierno ya se adelantó, y ellos van a empezar a entablar diálogos en las regiones con los jóvenes, van a empezar a entablar diálogos con los dirigentes sindicales, que es una forma de cooptar el movimiento social y sindical en este país. Yo lo traduzco el movimiento sindical en Colombia son unos esquiroles, como siempre han sido, pero con un agravante, que aquí se pusieron vidas, se sacrificaron gente inocente que precisamente salieron honestamente a protestar, y que ahora la respuesta es simplemente que apaciguemos las marchas, las movilizaciones, y ya nadie va a entenderse con las familias que perdieron sus seres queridos. ¿Quién va a reparar los muertos, esos jóvenes que murieron sacrificando precisamente por una mejor patria? Sacrificaron sus vidas por una mejor patria. Nadie. Entonces es una irresponsabilidad de que el movimiento sindical vaya a sacar un comunicado prácticamente desmovilizando el movimiento a nivel nacional. Un cordial saludo, y cuándo tendremos de nuevo su editorial aquí en Ágora. Bueno, Guido, de todas maneras ahí estamos en diálogo permanente. De todas maneras ahí estaremos pendientes, incluso estaremos ya en el programa directamente haciendo un ejercicio, una reflexión más profunda sobre esta situación, pero es muy triste y lamentable. Como hemos dicho, hoy el movimiento sindical en Colombia estaría en el oso más grande del movimiento sindical, no solamente colombiano, sino a nivel latinoamericano. Es triste y lamentable que los pensamientos que ellos van a hacer de desnaturalizar totalmente la protesta social en las calles. Muy bien, John Jairo Salinas, gracias por su tiempo con nosotros. John Jairo, Juan Gabriel Sarabanda Garay dice: siempre los escucho, pero no siempre escribo. Un abrazo, saludos a Juan, gran amigo, gran seguidor nuestro en la ciudad de Bogotá. Y ya podemos, Juan, cancelar ahí a John Jairo
Salinas. Y quiero recordarle, espérenme, John, quiero recordarle a nuestros seguidores nuestra cuenta de la vivienda, cuenta de ahorros, la vivienda, para las personas que quieran apoyar este medio independiente, un medio que tiene un solo compromiso: ustedes, la comunidad, la ciudadanía. La cuenta de ahorros es 136 412 23 72. John le pidió el favor a Edilberto del artículo 10, numeral 9 al 11, y luego y luego estoy pendiente de Juan Diego Gaspar, porque ahora vamos a hablar de los gestores culturales de Armenia. John. Pero el artículo 10 del Código de Policía no dice eso. El artículo 10 precisamente es otra cosa, es deberes de las autoridades de policía. Del 1 al 11, se lo leo rápido: hacer y respetar los derechos y las libertades de la Constitución, cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas, prevenir situaciones de comportamientos que ponen en riesgo la convivencia, dar el mismo trato a las personas sin perjuicio de medidas especiales, promover mecanismos de resolución de conflictos alternativos, recibir y atender de manera oportuna quejas, peticiones y reclamos, observar procedimientos establecidos en este código, colaborar con las autoridades judiciales para la prestación del servicio de justicia, aplicar normas de policía con transparencia, eficiencia, economía, celeridad y publicidad, conocer, aplicar y capacitarse en mecanismos alternativos. Creo que han fallado en un asunto claro, y es que no han promovido mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Antes de una acción, siempre hay una serie de mecanismos anteriores que no se han tomado en cuenta. Bueno, tengo a Juan Diego Gaspar, ya gestor cultural. Hola, Juan Diego, bienvenido a Ágora Radio. Muy buenas. ¿Cómo está, Juan Diego? Compañeros que están en la emisora. Bueno, Juan Diego, es que me enteré que hubo una socialización con representantes de la alcaldía de Armenia sobre el tema cultural, y preguntando y leyendo este tema de ustedes de la cultura en Armenia es casi que nulo. No hay inversión, no hay bibliotecas públicas. Los sitios donde está la biblioteca, donde está el maqui, completamente abandonado. O sea, es una situación, una ciudad sin cultura, sin el apoyo a la cultura. Es una ciudad que no podrá desarrollarse ni siquiera intelectualmente. Juan Diego, ¿cuál es su posición frente a esto? Bueno, en primer lugar, ayer hubo una sesión ordinaria del Consejo Municipal, a la cual no fuimos invitados la mayoría de los gestores culturales del departamento del Quindío. Se nombraron incluso en el acta de inicio, se llamaba lista, y resulta que nunca se comunicaron con nosotros para invitarnos a esta sesión. Personas como Marta Osaquén, que es la presidenta del Consejo Municipal de Cultura, Andrés Carvajal, que es el presidente ella del Consejo Departamental, y Andrés Carvajal, presidente del Consejo Municipal, no fueron invitados por parte del Consejo Municipal. Entonces, ante esa situación, los pocos representantes que habían allí, las pocas personas, manifestaron tres cosas de lo que establece el municipio. Uno, inversión de recursos propios. Llevamos durante todo el tiempo que está vigente la Estampilla Procultura trabajando con los recursos de la Estampilla Procultura. Dos, aumento del número de convocatorias. Y tres, lo que tiene que ver con los modelos de contratación de corpocultura. No puedo decir absolutamente nada de esa sesión, sino esos tres temas que los conocí, pero no podemos decir qué pasó en esa reunión, porque desafortunadamente nosotros no pudimos asistir porque no fuimos invitados. De resto, podríamos decir que este año, afortunadamente, la voluntad del alcalde fue devolver 590 millones de pesos que se habían perdido el año pasado, se devolvieron para inversión este año de corpocultura, y que Diana, que es la persona que acabó de llegar,
a la Dirección de Corpocultura, ella tiene programada la elaboración de una concertación por el doble de recursos que ha salido durante todos los años anteriores ha salido por 280 millones, y este año sale por 600, más 200 del arte sigue, son 800 millones. Eso vislumbra como un panorama nuevo y afortunadamente un poco más halagador de lo que ha habido hasta ahora. Pero en general, la cultura, no solamente en la ciudad, sino en el departamento, ha sido la relegada, la cenicienta del paseo, y precisamente es como la angustia que tenemos todos los artistas en medio de una pandemia y en medio de un paro que nos ha arrinconado absolutamente a todas las organizaciones culturales del departamento y del municipio de Armenia. Pues Juan Diego, es que estoy revisando aquí lo que, por ejemplo, dijo la señora directora del Museo de Arte de Armenia y del Quindío Maqui. Dijo que ese museo está en un lugar de la ciudad, que esa bodega se va a caer en cualquier momento, que se necesita más inversión, que el museo en este momento tiene 380 obras, pero que nadie va, porque está en un sector sórdido, un sector descuidado, hay un hueco allí donde se robaron 3.000 millones. O sea, Juan Diego, estamos muy mal. Usted que es un hombre que conoce el tema, ¿cómo mejorar esto? Cuando tenemos gobernantes que lo que menos les importa es la cultura, la educación de su pueblo, Juan Diego. Bueno, aquí hay dos cosas. Uno que esa piscina que la hemos heredado, que todavía no la han terminado de enchapar, representa un poco lo que es nuestra clase política, o sea, el abandono, la desidia, la tristeza que implica para el sector cultural. Ver no solamente ese hueco, sino ver el Museo Maqui cómo ha sido abandonado, cómo ha sido relegado a un extramuro. La entrada al Museo Maqui es lo más lastimero que podía haber cuando uno va a ir al Museo Maqui, y se salva gracias a la labor individual de la sociedad civil, no del Estado. Yo creo que el Estado tendría obligatoriamente que reunirse ampliamente con todo el sector cultural y artístico de la ciudad para poder plantear las soluciones, que las soluciones están dadas en dos fases. Uno, en una política pública municipal, y dos, en inversión para el sector artístico y cultural de la ciudad de Armenia. Si logramos estas dos cosas, podríamos decir que habría un respiro para toda la cultura de la ciudad. Es voluntad y es lo que estamos solicitando, no solamente este año, llevamos 10 años solicitando esa voluntad, y esperamos pues que el sector logre permear un poco la clase política y decirle, mira, aquí estamos y estas son nuestras necesidades. Y instituciones como el Museo Maqui, como muchas otras instituciones de la ciudad de Armenia, se sostienen gracias al esfuerzo de la sociedad civil. Pero Juan Diego, imagínese usted que en el presupuesto participativo los ediles están pidiendo mesas y sillas para que en esos sitios, que en esos barrios, en esas casetas, realizar allí sus fiestas, sus convites. Y resulta que lo que necesitamos en esos barrios es bibliotecas públicas, Juan Diego, centros literarios que no los hay. Entonces yo pienso que ahí hay que hacer una pedagogía contratando gestores culturales que vayan de barrio en barrio. ¿No le parece? También a todos nuestros dirigentes comunales, hay que hacer más inversión social que la inversión en cemento y en cosas suntuarias. Es un llamado también, pero también obedece a que el sector artístico también comience a dialogar, establecer diálogos. Por eso digo yo, lo único que salva en este momento al sector artístico y cultural es un gran diálogo con todos los estamentos, con la sociedad civil, con el Estado, que entiendan que la cultura y el arte son básicos para el desarrollo del ser humano, que cuando un muchacho
coge un instrumento o está en una práctica de danza o de teatro, es más difícil que entre a todos esos flagelos sociales que hay, como la drogadicción y la prostitución, que eso ayuda a formar al ser humano, a crear gente íntegra, integral, que permita soñar y que permita tener una sociedad mejor. Eso es lo que queremos plantear. Instituciones como las que he mencionado y como muchas otras, como Teatro Azul, como Fundanza, como Bacaloca, como Danzar, vienen haciendo esfuerzos desde hace muchos años y casi siempre esos esfuerzos son desde recursos de inversión propios de los grupos, de recursos que consiguen mediante convenios con el Ministerio, con la sociedad civil, pero hace falta la inversión del Estado, hace falta una mirada más amigable, y es ahí donde nosotros queremos, hablar, dialogar, y la prensa y la radio nos puede ayudar muchísimo en ese camino, y para eso están ustedes, para ayudar a construir una sociedad más justa y más igualitaria, y consecuentemente una sociedad que sea construida bajo el concepto de la equidad. Juan Diego, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Feliz tarde, saludos. A ti, Guido, muchas gracias, y muchas gracias a todos los oyentes. Muy bien, John, es impresionante lo mal que está Armenia en todo, incluyendo la cultura. 0 pesos para la cultura. Imagínense que en los barrios no hay bibliotecas públicas. En los barrios no hay nada. Entonces, pues, lo que hace la policía es capturar a estos jóvenes que se desvían por otros caminos, porque no hay oportunidades de nada, John Jairo. Voy a decir un ejemplo, Guido. ¿Cuántos de los miembros de la policía se graduaron del colegio y optaron por esa opción? Sus familias se endeudaron incluso con el banco para pagarles el curso. ¿Cuántos de esos eran los peores estudiantes de los colegios? ¿Cuántos de esos estaban involucrados en pandillas? ¿Cuántos de esos policías eran de esas jóvenes populares? Hoy tienen una mayor ventaja económica, por el asunto es muy sencillo, y es que todos los problemas sociales no se pueden abordar desde una misma perspectiva. Primer elemento, los policías son técnicos en servicios de policía, ni son sociólogos, ni son antropólogos, ni son psicólogos, ni son economistas, y aquí los volvieron expertos en todo. Entonces los llevan a los colegios a dar charlas de prevención de consumo. Eso es de un psicólogo, eso es de una persona que trabaja el tema de farmacodependencia, pero entonces los policías nos los volvieron expertos en todo sin ni siquiera tener un berraco título universitario. Yo creo que aquí hay un problema también de roles. Zapatero a tus zapatos, son técnicos, háganlo de un técnico. El técnico lo que hace es una acción que no genera una reflexión sobre la acción porque es técnica, es una acción práctica. Pero John, imagínense ahora que la policía vuelva a las instituciones educativas a dictarle charlas de convivencia a los muchachos. ¿Cuál va a ser la respuesta de los muchachos viendo el actuar de la policía? Imagínense ustedes eso. Yo le voy a contar una experiencia que tuve. Yo trabajé en un barrio, uno de los barrios más difíciles de Armenia, y el jefe me decía, para entrar tiene que ir con la policía. Yo le dije, mire, yo con la policía no entro porque yo voy a trabajar con jóvenes y con un entorno donde la policía es el agente agresor de ellos. A mí no me interesa si ellos persiguen el consumo o las ollas, a mí eso no me importa. Yo no tengo función aquí en policía judicial, mi función es aquí hacer un proyecto social y de generar una articulación en este barrio para que se recupere la confianza institucional en determinadas instituciones del Estado. Entonces, Guido, primer elemento es que hay zapatero a tus zapatos, Guido. La policía no está para dar capacitaciones de nada, los policías no son profesionales. Si lo son, entonces las dan. Entonces tendría que ser una psicóloga que es policía o un psicólogo que es policía o un policía que tiene una especialidad llamada trabajo comunitario y tiene unos estudios en ese tipo de poblaciones y en las... Pero aquí esas funciones son de la alcaldía, la prevención del consumo es de la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que Guido, ese es el problema. Pero con profesionales, con trabajadores sociales, con psicólogos, pagándoles bien, y no los contraticos de un mesecito o dos, no, haciendo un verdadero plan de trabajo planificado. Ojo este dato, Guido, tan importante que dice Cecilia López. Ella dice, mire, aquí lo que está pidiendo la gente en el paro no es ni la cabeza de Duque, ni el fin del gobierno, ni que se cambien las instituciones, ni la reforma agraria, no. Están pidiendo una renta básica
para unas poblaciones que no tienen ingresos, que puede ser de menos de un mínimo porque están los estudios, que les permita superar la línea de pobreza, que esos jóvenes, oiga esa propuesta tan importante, que esa plata que están manejando de regalías, gobernadores y alcaldes, se utilice para contratar a esos jóvenes y esos jóvenes tengan un ingreso y esa se mejore su condición. Aquí lo hemos dicho, John, y el alcalde Ríos, a propósito de eso, el alcalde Ríos en el plan de desarrollo va a pedir un empréstito por 60.000 millones. De los 60.000 millones, más de 20.000 millones son para reparcheo de vías y para más infraestructura. ¿Usted se imagina, John, que un alcalde de estos hiciera todo lo contrario? De esos 20.000 millones voy a invertir 5.000, 7.000 millones en infraestructura y el resto lo voy a invertir en lo social. ¿A cuántos jóvenes no les podría dar la oportunidad Ríos para que trabajen, para que estudien? Yo me imagino, por ejemplo, esos jóvenes que saben de fútbol, de baloncesto, de voleibol, contratados como monitores, yendo a los barrios a enseñarles a los niños todas estas disciplinas deportivas. Pero no, más de 20.000 millones serán utilizados por Ríos para infraestructura, John Jairo. Entonces después dicen que vea que es que los jóvenes, pues es que ahí está la razón, John. Es un pecado, más de 20.000 millones. Y el gobernador Jaramillo, John, está feliz porque para él su mayor logro como gobernador va a ser la doble calzada Armenia-Calarcá, que en este momento no la necesitamos. O si se va a hacer, que sea con recursos del INVIAS allá, pero no con recursos propios. Y está feliz que con la avenida Guayacanes, que en este momento no es prioritaria esa avenida, todavía no. Primero reactivemos, primero invirtamos en lo social, que tenemos una problemática gravísima, pero no, para Jaramillo y Ríos, lo más importante es las obras. Este mensaje es para los profesionales de lo social, en distintas ramas del conocimiento. Si lo social no se hace respetar, es que las charlas de farmacodependencia no las puede dar cualquiera. Tiene que tener unos fundamentos, debe ser un profesional, debe tener una experticia en conocer todos esos temas de consumo, conductas, patrones de acción, entornos sociofamiliares. Pero la alcaldía aquí siguen asumiendo que lo social es una cosita ahí cualquiera. No, mira, precisamente aquí este problema no lo entienden no los abogados, ni los entienden los ingenieros, ellos no saben qué hacer con esto. Esto lo entiende la gente que ha estudiado los movimientos sociales, las dinámicas urbanas, las distintas formas de agrupación y organización que tienen los jóvenes, formas de manifestación social. Eso lo entienden los sociólogos, eso lo entiende usted a la luz de teorías como la de Emily Durkheim, Talcott Parsons, George Simmel, ¿sí? Lo entiende usted a través de estudios como la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, es un texto de Marx. Lo entiende usted a través de textos como Ciudades Rebeldes de David Harvey. Es decir, lo social no puede seguir siendo la decoración de las alcaldías, pero eso depende de que los funcionarios se hagan respetar de los ingenieros y de los, y de los abogados, porque es que aquí los funcionarios de las partes de las ciencias sociales se dejan irrespetar, porque llega el doctor, o porque no, señor, uno se hace respetar como pero venga John. Sí, vea, es que en mi proyecto en Armenia, le cuento, me iban a obligar, yo no trabajo con la policía, a mí me respeta porque yo estoy aquí trabajando en un proyecto comunitario y yo no tengo que ver con la policía nada. Si ellos van a investigar consumo de drogas, problema de ellos, a mí no me importa y no los admito en mis proyectos. Y hice el proyecto también, no hubo violencia, no hubo peleas y la policía nunca tuvo que meterme con ella. ¿Y sabe qué me sucedió, Guido, después? Porque esto es una anécdota. Me llama un funcionario de la gobernación y dice que bueno, su proyecto fue muy bueno, nos interesa que usted nos ayude. ¿Sabe qué me propuso este sinvergüenza?
necesita que nos metan unos policías disfrazados allá, hagamos una acción, una actividad para observar las ollas y los expendios. Y yo le dije, a mí me respeta, señor, porque eso es función de la policía judicial. Yo no tengo por qué prestarme para que usted vuelva un proyecto de pastoral social, una cosa de red de informantes. Entonces, así se hace uno respetar. El resultado de la operación, no me volvieron a llamar al segundo proyecto. Pero me venga, no va a bloquearon. decir, no, lo que usted dice es cierto, Respetar. sí, pero venga, sí, usted tiene toda la razón. Pero resulta que en lo público, acuérdate que prima lo político o lo politiquero. Entonces, los candidatos a las alcaldías son patrocinados por ingenieros. Mateo, Y entonces cuando el alcalde gana, pues los ingenieros van a cobrar lo que invirtieron. Espera, yo continúo porque tengo ya en línea al doctor James Castaño, que es el gerente amable. Doctor James, bienvenido a Ágora con Radio. ¿Cómo ha estado? Diego, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad que usted siempre nos brinda. Doctor James, ¿cómo va el puente de los Quindos? Sabemos que por el paro ha habido dificultades, pues no solamente en el tema de la construcción, sino en todos los ámbitos. Aunque la culpa no es del paro, la culpa es de un gobierno indolente que no escucha a los jóvenes de este país. Pero bueno, pasemos a lo que necesitamos saber. ¿Qué día, a qué hora, para hacer un en vivo desde allá, le entregará usted el puente a los habitantes de Los Quindos? Por favor. Diego, muchas gracias por esta oportunidad, y usted lo que acaba de decir es muy cierto. Mire, usted sabe que teníamos unos cronogramas de actividades ya prácticamente socializados, donde habíamos dicho que el 30 de mayo y el 15 de junio se entregaban las obras del puente Los Quindos. Hoy las 3 obras de Amable están suspendidas, pero con el señor alcalde hemos tomado la decisión, vamos a sacar la noticia. Prácticamente usted está, digamos, haciendo la primicia de esta noticia. A partir de la próxima semana se reinician las 3 obras de Amable, Guido. Es en este primer momento que tú me estás llamando que doy esta noticia, porque no vamos a esperar a que el gobierno nacional, pues efectivamente, digamos que mediante decreto, establezca pues como el restablecimiento del levantamiento de paro, porque usted sabe que eso puede prácticamente durar, y en consecuencia pues esas obras estarían ahí paradas. Por eso la otra semana ya vamos a sacar la noticia esta misma tarde que se reinician las 3 obras, y por eso el puente Los Quindos pues obviamente se corre mes y medio, que es el tiempo que efectivamente pues habíamos previsto para poder entregarlo, y en ese orden de ideas el 28 de julio se entregará el puente Los Quindos para toda la comunidad de Armenia, Guido. Pues hombre, esa es una buena noticia para los habitantes de Los Quindos y sus alrededores, que están desesperados con esta situación. Pero yo creo, usted estuvo en una reunión, entiendo, donde había molestia de parte de la gente, hicieron un plantón porque salió un video donde había solamente 2, 3 trabajadores. O sea, grabaron allá un video y vieron solamente 3 trabajadores, y la gente se molestó por eso. ¿En qué se llegó con la comunidad? Que yo recuerdo que en esa época pues iba a haber una marcha hasta el centro de Armenia, al fin. ¿Qué pasó al fin? Sí, Guido, usted tiene razón. La verdad es que prácticamente todo este mes esa obra pues estuvo parada, suspendida, y usted sabe que cuando una obra está suspendida pues obviamente no puede haber actividad por aquello de los riesgos, el tema de seguridad social, el tema de situaciones de accidentes con los trabajadores, y en consecuencia apenas esta tarde, como yo le he mencionado, sale la noticia y tú la estás dando en primicia, que la próxima semana vamos a reiniciar esas obras, las 3, no solamente el puente de Los Quindos, sino también el hospital y la terminal de ruta de Puerto Espejo, Guido. Pues doctor James, vamos a estar muy pendientes entonces, y pues como usted lo señala, ojalá sea así, para tranquilidad de toda la gente de Los Quindos y los otros barrios que están desesperadas esperando la solución a este inconveniente. Saludos y feliz tarde. A usted, Guido, por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, John, le voy a contextualizar
y hagamos con esto una pedagogía para nuestros jóvenes, por supuesto para los adultos con mentalidad liberal. Liberal no de partido, no, sino mentalidad libre, abierta, de lo que pasó en Chile. Entonces, ella se llama Hasler, Hirashi Hasler. Triunfó en una coalición donde, a ver, la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, estaba también el alcalde de Santiago de Chile y la alcaldesa electa de la comuna de Santiago, Hirashi Hasler, le ganó a esto que era tradicional de la política chilena, tradicional de la derecha chilena. Economista, 30 años, asumirá el cargo este 28 de junio. Tiene nombre tupí guaraní, apellido de origen suizo, y es la primera militante comunista en el cargo. Su madre es brasileña y su padre un empresario de derecha, según ella misma lo ha descrito. Su triunfo marcó una de las más sentidas derrotas de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, la del edil Felipe Alessandri, parte de una familia que desde inicios del siglo XX contabiliza a 2 presidentes de la República y presencia permanente en el Congreso y la dirigencia empresarial. Hasler celebró su elección el pasado 16 de mayo posando junto a las 8 mujeres feministas y de izquierda que formarán parte de su consejo municipal. Qué envidia con el consejo de Calarcá y con el consejo de Armenia, nada que ver. Bailando en las calles con jean y mascarilla, recorriendo los mercados con una mochila de Frida Kahlo en la espalda, agradeciendo el apoyo obtenido en las urnas. El proceso de Santiago tiene que ver con un proceso ciudadano de articulación de unidad política y social. Lo digo porque el Partido Comunista es parte de este proyecto, pero no es el único. Hay partidos y organizaciones sociales barriales, de mujeres, del patrimonio, de migrantes, de trabajadores y trabajadoras, de las comunidades de la educación, que confluyen en un proyecto común. Creo que el Partido Comunista y las dirigencias comunistas han logrado generar una cercanía con la comunidad y mostrar que podemos tener gestiones que son también transformadoras, como ha sido, por ejemplo, el caso de Recoleta. Iniciativas como la farmacia popular, la óptica o la inmobiliaria han podido cambiar lo que se entendía como una gestión municipal desde una manera muy acotada a una instancia donde poder efectivamente transformar la vida de las personas. Es decir, John, para dejar allí el cambio que se dio en Chile, en Santiago, con esta alcaldesa de 30 años, fue esa conexión que tiene que haber entre las comunidades y el político. Y fue un grupo grande, casi parecido a lo que sucedió en Perú, donde la gente se cansó de lo mismo y emergieron estos nuevos líderes, John. Este es un gran ejemplo, a ver si nosotros lo copiamos, John. A ver si nosotros por fin damos ese salto. Es que las ciencias sociales a mí me gustan mucho porque precisamente permiten no adivinar como si tuviéramos una bola de cristal, pero sino hacer unas precisiones o unas aproximaciones a los sucesos que se pueden desarrollar. Es importante decir que primero que todo en Chile hay un gran movimiento universitario y secundarista articulado en la FECH. Es decir, allá hay una unidad, no se ponen a discutir estupideces como acá, que salen a atacar al comité de paro y entonces el comité de paro es una porquería, pero el comité de paro fue el que convocó el 28, querámoslo o no, tiene mayor estructura organizativa, discursiva, por formación y pues tiene mayor capacidad económica por sus capacidades de trabajo en los sindicatos. Dicho eso, entonces, recuerde que Chile no tuvo conflicto armado después de que se supera la dictadura de Pinochet, es decir, allá no queda una lucha contra ninguna guerrilla y entonces no inocularon ese discursito del enemigo interno. Por eso aquí hablar de comunismo es tan complejo, pues porque esa es la doctrina de la Guerra Fría, parte de la estructura de las fuerzas militares se formaron sobre eso, por eso las contraguerrillas,
La última guerrilla que tuvimos en Colombia era una guerrilla de izquierda marxista llamada las FARC, que estaba muy ligada a las luchas campesinas, pero tenían un problema y es que nunca entendieron el mundo urbano porque se quedaron viviendo en 1970 y el mundo avanzó. Pero parece ser que también aquí a la dirigencia política le pasó eso y se quedaron en los 70. Cuando le dicen a uno es que, entonces Guido, hay un elemento. Otra cosa importante, mire, por eso usted lo acaba de decir, es hijo de un empresario. Karl Marx fue apadrinado por Federico Engels, un hombre muy rico. Gracias a Federico Engels, Marx desarrolla todos sus estudios y sus tratados. Voy a ir muchísimo más atrás. Los Medici, Lorenzo de Medici, fue el responsable del Renacimiento. Gracias a su padrinazgo de los artistas, Miguel Ángel Buonarroti construye la Capilla Sixtina, Leonardo da Vinci sus grandes obras y sus grandes inventos. Por tanto, el enemigo no puede ser el que tiene recursos. Esa lógica que está inoculada en muchos sectores sociales, que por ejemplo el argumento para atacar al comité de paro es que es un comité de paro que vive bien, Guido, de malas. Yo le soy sincero, si usted estudió tiene derecho a vivir bien, porque eso es, usted estudió, hermano. Si usted no estudió, pues no le puede exigir las mismas garantías que tiene un médico cirujano especializado y que se dedicó y se quemó las pestañas. Me da pena con ese discurso, pero así no funciona. Entonces, primero hay que superar ese desprecio. Y el problema, John, y el problema no es tener plata, el problema no es tener propiedades, el problema, y es lo que nosotros criticamos, es que haya una insensibilidad de parte de muchos de los que tienen dinero en Colombia. Yo no creo, porque mire... Y hay empresarios aquí, le voy con esto porque esa discusión, es que ahorita tengo una reunión a las 6 precisamente con varias personas de Bogotá y de distintos sectores para hablar, porque estamos mamados de ese discurso, Guido, de que es que a mí no me gustan las mochilas, ejemplo, a mí no me gustan, y no me gustan porque son incómodas, porque si llueve se me mojan los libros, a mí me gusta. Pero el que las tiene es respetable. Pero lo que quiero decir es que aquí hay gente que pretende que si usted no se viste de una manera, si usted no consume determinados productos, si usted no vive de determinada manera, entonces usted no tiene una vinculación con el movimiento social y le llaman esquirol o es burgués. Mire, el comité de paro hizo una tarea importante, bien o mal se articuló, bien o mal está organizado y están en la incapacidad, por supuesto, de negociar precisamente, Guido, por eso. Es que para que nosotros vivamos lo de Chile, debe haber una gran organización social y no discutir estupideces de que es que usted tiene un carro de malas y lo tiene y usted no lo tiene de malas. A mí no me gusta la marihuana, pero hay gente que tiene eso como bandera de lucha política y han estudiado el asunto de la marihuana medicinal. Maravilloso. Y es decir, cada sector tiene unas reivindicaciones, pero no pretendan que todo el mundo vista igual o viva igual. No es así. Cada uno viste como le dé la bendita gana. ¿Qué es la discusión de la economía? Que la economía no limite las posibilidades de la gente, que la salud sea un derecho, que la educación sea un derecho, que los campesinos tengan unas buenas condiciones de vida para que vivan bien ellos y sus familias. Eso es lo que pedimos. Esas son las reflexiones. Y estas son... Pero venga, espérame. Pero ¿cómo? Es la unidad. El camino, el único camino es la unidad, no sí, más. Y si no pero ¿cómo podemos aprender de lo que pasó en Santiago de Chile con esta alcaldesa? ¿Qué podemos hacer acá? Es que le voy a dar un ejemplo para que sepa. Mira, en el 2011 estuvimos en un paro nacional, el paro nacional contra la ley 30, y se logró que el gobierno tumbara la reforma. Estábamos en un auditorio en la Universidad Nacional. Toma la palabra Carlos Medina Gallego. Llevábamos 10 horas de discusión si levantábamos o no el paro. Muchos decíamos, lo tenemos que levantar porque el gobierno ya tumbó la reforma. ¿Cómo vamos a quedar entonces siguiendo con las universidades? No, entonces empezaron. No, es que mi universidad el semestre vale mucha plata. Yo sí, pero ese no es el debate por el que organizamos este paro nacional. ¿Y sabe qué sucedió? Un grupo de personas, Guido, se vino encima de la gente. Termino con esto, Guido. Sí, ¿Está alguien en la entrevista? Importante, mire, un grupo de personas se vino encima porque pidió la palabra a Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional, y dijo, muchachos, no sean estúpidos, no sean imbéciles, no sean vanguardistas. Yo estuve en el paro del 70 y esto que ustedes lograron es histórico. No tiren por encima, por el lado, esta oportunidad de consolidar y organizarse. En ese momento se vino de aparte de abajo un grupo de anarquistas. Cierro con eso. Sí. Porque es que es importante cerrarlo. 50 anarquistas se vinieron a golpear a Carlos Medina. Un grupo de personas nos bajamos y nos tocó devolverlos así ya limpia. Es decir, así ya limpia nos agarramos en un debate político. Así son de complejas las contradicciones en esto del movimiento social de izquierda. Nos enfrentamos y le rompimos la cabeza a varios y eso fue así. O sea,
quiero decir que aquí ese vanguardismo estúpido es el que no nos deja avanzar, Guido. Si no superamos el vanguardismo, no vamos a avanzar. Vanguardismo como el que dijo Salinas ahora y otra gente que está publicando pendejadas en redes sociales. Bueno, Andrés, bienvenido a Ágora Radio. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿usted, Guido? ¿Cómo está? Bien, Andrés, recuérdame por favor tu apellido. Mi nombre es Andrés Patillo. Trabajo en la Galería de Calarcá, Quindío. Soy asociado en los arrendatarios de acá de la Galería de Calarcá, Quindío. Perfecto, Andrés. Por eso lo estoy llamando. Usted es el representante de las personas que tienen allá locales en la galería y que han sido conminados por parte del alcalde Barcero a que pagan el arriendo, que entre otras cosas se les incrementó, y si no los desalojan. Por favor, cuéntenos cuál es la situación que están viviendo ustedes allá en la galería. No, eso es hasta más grave, porque resulta que las personas que pagan cumplidamente y que cumplen las cláusulas contractuales de los locales de acá en la galería, y los que están elevando su voz de protesta porque el alcalde se fabulaba con Silvio Patillo, que es el gerente de ventas, quiere desalojar a muchas personas de acá de la galería. Y una de esas personas que quiere desalojar es una persona que trabaja y que no le da nada de venta, se paga puntualmente su arriendo, genera progreso acá en la galería de Calarcá, Quindío. Y este señor, pues el alcalde y este señor Kir, pues lo que quieren es sacar a la gente sea como sea, porque lo necesitan es la galería prácticamente como desocupada como para beneficio personal de ellos, porque no les basta con darse cuenta de que la galería es un lugar donde trabajan familias, personas humildes, y como que no les interesa nada de eso, sino que desocupen los locales para poderlos arrendar a los conocidos de ellos o más caros o sin pagar arriendo. Entonces, nosotros como asociación estamos dando la pelea para poder hacer respetar nuestros derechos al trabajo y a la vida, porque es que nos está afectando prácticamente a la vida. Nosotros somos personas que llevamos años trabajando acá en la galería, y ese señor Kur, junto con el señor alcalde, confabulados a ver a cuántos van a sacar de acá en la galería. Ya en esos segmentos sacaban los primeros, pero pues la idea es nosotros ya vamos acá. Andrés, el señor Kuru Huasqui Patiño es el gerente de empresas públicas municipales. Quiero preguntarle esto. ¿Cuál cree que es el interés del señor Kuru Huasqui Patiño y del alcalde Barcero de desalojarlos ustedes? ¿Entregarle esa galería de pronto a un almacén de cadena? Esa es la idea y eso es lo que se escucha acá, se puede decir que todo Calarcá. Pero máximo de esta situación es un interés personal. Se lo voy a poner de esta siguiente manera. Este señor Kurowski empezó a hostigar a las personas de acá de la galería, diciéndole que les iba a incrementar el arriendo sin ninguna justificación, que porque tenían locales grandes, o locales pequeños, o vendían ropa, o vendían artesanías. Empezó a pegar de esa manera. Un ejemplo. Una señora que tenía unos restaurantes le pasó el arriendo de 200.000, un local de 6 metros cuadrados, o sea, eso es 3 por 2. Pasó de 200.000 a pagar 600.000. ¿Qué es lo que puede hacer la señora? Irse, entregar el local y irse. ¿Por qué? Porque no tenía cómo pagar eso. Y por desgracia, cuando nosotros empezamos a entrar de eso, empezamos a hacer la gestión para evitar que eso sucediera, este señor empezó a enviar cartas de desalojo. ¿Cuál es el interés? Se lo voy a poner de esta manera. Él este año entregó el contrato del parqueadero de la Galería de Calarcá, Quindío. Se lo entregó a un particular, al único oferente que hay en el mundo para ese local. Se lo entregó para que pagara un arriendo por metro cuadrado, 600 pesos. A diferencia de otras personas que llevan acá años y que pagan 30.000, a una persona ya les ha incrementado 40.000 pesos el metro cuadrado. Entonces, dígame, ¿el interés cuál sería? El interés sería prácticamente personal, porque esa entrega de ese local en ese valor, perjudicando a los demás arrendatarios, porque a los demás arrendatarios les incrementó como a él le parecía, como él quería, como él dice, como la Junta lo estipula, y los que pertenecen a la Junta son el alcalde y ese señor Kur, con los secretarios
del gobierno. Entonces, dígame eso es una arbitrariedad. Tratar de cobrar 600 pesos en arriendo a 50.000, máximo cuando él dijo que eso era lo que iba a hacer, que iba a cobrar esos arriendos que porque la gente pagaba muy barato. Y resulta, oh sorpresa, que este año lo entregó ese local, un local de 1.700 metros cuadrados, a la única persona que vino en ofertó por él. Estamos hablando del supermercado Mercamos, creo que es, o Mercamás. No, Mercamos, uno, el parqueadero. El parqueadero. Andrés, pero venga, ustedes tienen claro que la galería como tal, que el alcalde no puede pretender que eso sea un negocio que produzca plata, sino que el valor agregado allí es un valor de tipo social. Ustedes tienen claro que eso es de tipo social y que es un deber del alcalde apoyarlos a ustedes y que el arriendo debe ser el canon más favorable para ustedes, porque es que finalmente la galería se sostiene con los impuestos de nosotros. ¿Ustedes tienen claro eso? Sí, claro que sí, pero quiero hacer una salvedad. La galería de las personas, de la mayoría de los arrendatarios, que puede ser que casi el 90% de los arrendatarios pagan su arriendo cumplidamente. La galería es sostenible. La galería en otras administraciones generaba muchas pérdidas, pero ahorita la galería es sostenible. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de arrendatarios de acá tiene muy claro en que no pueden incumplir con los arriendos, porque si no, ellos lo da para desocupar los locales. Y hay personas que se van porque saben que no pueden seguir pagando esos arriendos, entonces las personas se van. Pero más allá de eso, de que antes la galería generaba pérdidas, estamos en la situación en que la galería es sostenible. Es sostenible porque todos los de acá de la galería pagan su arriendo cumplidamente. Pero los gastos que genera, lo están generando particulares que se aprovecharon de la debilidad del sistema o que tienen algún amigo en la política para poderse hacer esos contratos. Por eso le menciono el contrato de ese parqueadero. ¿Por qué? Porque ese contrato, el único gerente, es una persona que estuvo años acá. Entonces, dígame, si la galería no es sostenible, pues pueden arrendar a una persona un local de 1.700 metros cuadrados a 600 pesos aproximadamente el metro cuadrado. La galería es sostenible. Y, digamos, las personas pensarán de que es que los calarqueños están pagándole a los arrendatarios de la galería para que estén acá. Eso es mentira. Eso es solamente una justificación que la administración ha utilizado para desviar el tema, que es que las personas que están acá trabajando años sacando el pecho por la galería, porque es que la galería no es un centro comercial, la plaza de mercado es la plaza de mercado de los calarqueños, y los que están acá son los que pagan mensualmente, cumplidamente para poder trabajar. Entonces, eso es solamente una estrategia de ellos para justificar los desalojos que quieren hacer, para ellos quedarse con los medidores locales y así poderlos entregar a las personas que más les convengan, pero pues conociendo la tradición de la galería. Aquí hay personas que llevan desde 40 años trabajando en la galería. Y bueno, si es eso que una persona que lleva 40 años acá en la galería, es eso que le diga que se tiene que ir porque necesitan el local para ellos y utilizar otra cosa muy diferente. Eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. Pues Andrés, vamos a respaldarlos, este medio los va a respaldar, tienen que unirse y no permitir que se cometa semejante injusticia con ustedes. Así que vamos a estar allí muy atentos a lo que suceda y usted nos está contando, Andrés. Por favor. Sí, yo quisiera decirle algo. ¿Vale? Sí. Quisiera decirle algo para terminar. En este momento hay órdenes de desalojo en curso para que las personas que están acá en la galería se vayan. Este señor con el alcalde se están haciendo los que no entienden o como si ellos nunca habían mandado eso. Pero eso es avalado por el alcalde y para este señor Kurt. En este momento hay órdenes de desalojo para las personas que están acá y que llevan años acá, ya hay órdenes en curso. A una persona ya le llegó para desalojar en 15 días, a 3 personas. Entonces, eso está en curso. Se puede decir que estamos a merced de lo que quieran hacer ellos allá con los arrendatarios de la galería.
vamos a estar muy pendientes, hay que buscar la asesoría de abogados, hay que unirse a la gente porque no se puede permitir tremenda injusticia. Andrés, muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias a usted, Guido, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar a los arrendatarios que están en la galería. Muchas gracias por la oportunidad de expresarme en su medio. Muchas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Bueno, tiempo de irnos con el análisis de John Jairo Hernández. Sí. Voy a empezar una reunión. Guido, es que precisamente usted supiera, ¿sabe cuál es nuestro problema? El problema del vanguardismo, que hay gente que cree que ellos tienen la verdad. El mayor problema de la izquierda, por ejemplo, ha sido un grupo que llaman los anarquistas. O sea ellos no el vanguardismo es, ahí el vanguardismo ahí es entendido como el que no piense como yo se anquilosó. Es un conservador, ¿cierto? Yo soy la verdad. Le doy un ejemplo, el anarquista no cree en el orden, no en ninguna estructura organizativa le sirve, pero ellos sí quieren imponer sus puntos de vista sobre la base de lo que ellos creen. Se consideran de cierta manera el sector más avanzado porque el anarquismo es la fase superior del comunismo, eso lo hacen otros teóricos, pero esos son líneas, esos son como tipos ideales, es decir, como reflexiones filosóficas que se hacen sobre la sociedad, pero eso no implica que eso sea un dogma. Entonces estos tipos, como no creen en ninguna organización, en ningún orden, a todo el mundo atacan, y eso ha sido desde los 80 y ha sido un problema con estos tipos. Siempre ha sido nuestro peor contradictorio. Ellos están atacando a Petro, que Petro es un negociante, que porque se sienta con empresarios, porque para ellos cualquiera que tenga plata es un enemigo. Es absurdo, es absurdo. Muy bien, tiempo de ir. No, y es como hay gente de la derecha que piensa que nosotros, la clase trabajadora, no podemos ir a un buen restaurante a comer lo que queramos. No podemos montar en avión, no podemos ir a un paseo al mar, que porque eso le corresponde a ellos. ¿Qué tal? Sí. Precisamente esa es mi reflexión de mañana, ¿no? Eso de los privilegios y de los que ellos creen que ellos son los únicos que pueden ir a un restaurante, porque si uno va, uno ya traicionó la lucha, ¿no? Ya les dije, es que nosotros luchamos para que todo el mundo viva bien. Eso es lo que es lado. Vamos entonces, Juan Andrés y Luis. Vamos con el análisis de John Jairo Hernández para ir despidiéndonos, por favor. El análisis de John Jairo. En Ágora Q Radio, el análisis de John Jairo Hernández. Oiga, John, este muchacho Andrés Vega, me da temor porque es que la cogió muy rápida. Entonces a mí me da miedo cuando un tipo coge tan rápido. Andrés. Yo ya aprendí, era peor si estuviera más lento, Guido. No. Eso es importante. Bueno, vamos con su análisis, John, por favor. Bueno, el análisis de hoy se llama Colombia se abre paso a la modernidad en medio del estallido social. Es una reflexión producto de un artículo brillante que quiero invitar a los oyentes a leerlo. Se llama La peligrosa salida fascista, la crisis del neoliberalismo en Colombia, de Fran Molano Camargo y Miguel Ángel Urrego, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. La salida fascista es el inicio del intento de la élite latifundista en Colombia afiancar su poder sobre el control de la tierra, que se inicia con la oposición a los acuerdos de paz. Desde el inicio que Juan Manuel Santos firmó unos acuerdos de paz, el Centro Democrático y toda la estructura social que él representa, el latifundismo hacendatario de Colombia, la ganadería extensiva, los monocultivos y unos capitales emergentes, se opusieron al acuerdo de paz, porque el acuerdo implicaba justicia especial para la paz, es decir, poner a los militares a decir quiénes dieron las órdenes para dar las masacres que se dieron a lo largo y ancho del territorio nacional entre el 90 y el 2002. Implicaba reconocer a las víctimas como un sujeto político, restituirles sus tierras y cambiar la política de drogas, y abrir todo un espacio de participación en Colombia para que se diera una reforma rural integral y las tierras en Colombia supiéramos de quién eran, fueran titulados nuestros campesinos. Mucha gente fue matando mientras los paramilitares iban avanzando y se crearon así con grandes extensiones de tierra, y ellos son los grandes tenedores de tierra en Colombia. Ese despojo entonces les permitió construir grandes riquezas a partir del control de la tierra. En los años 80, no se olviden que se dio un importante monopolio entre cárteles del narcotráfico como el de Medellín y el de Cali, asociados a unos sectores empresariales y a unas élites. De ahí surgen esos poderosos cárteles. Incluso uno de ellos le declara la guerra al país, que fue el cártel de Medellín en los 90, que llenó el país de bombas a través de un grupo llamado Los Extraditables, y otro que llega a tener incidencia incluso en el presidente de la República, que fue Ernesto Samper Pizano,
a través del apoyo a su campaña, a través de un señor que se llama Fernando Botero, que fue su ministro. Todo eso fue un escándalo porque surge con unos narcocassettes que se demuestran como el cártel de Cali financia parte de esa campaña. Samper dice que fue a sus espaldas, pero digamos que los hechos demostrados es que sí se financió esa campaña. Entre Antioquia y Magdalena Medio y Valle se instalan unos grupos de poder en los años 90, afiancados en el poder de grupos paramilitares y extienden el control territorial, pero también consolidan el poder político. Antioquia, Magdalena Medio y Valle, entonces, son esos laboratorios del paramilitarismo en Colombia. Para 2001 se crea un gran pacto que se llama el Pacto de San José de Ralito, que fue el acuerdo entre élites locales y regionales, grupos de narcotraficantes y paramilitares para aniquilar la base social de lo que ellos llamaban la insurgencia, que eran todos los sectores descontentos, y destruir la Constitución del 91. Entonces, con ese proyecto llega un proyecto llamado el Uribismo, que era una alianza terrible que buscaba devolver a Colombia a los años de 1886 y destruir todos los avances de la Constitución del 91. Y surgen los falsos positivos, la ejecución sumaria de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate y mostrar que estaban ganando las guerras contra las FARC. Utilizaron el Departamento Administrativo de Seguridad DAS para perseguir, asesinar, desaparecer a la oposición política, a periodistas y a medios de comunicación y dirigentes políticos y dirigentes sociales. Y un sector de la gran burguesía se asoció con el capital financiero y se montaron una cantidad de negocios, y ahí surgen los grandes acuerdos que se dieron con la multinacional Odebrecht, proyectos como la Ruta del Sol, la Ruta 2, que estaban desarrollados con grandes banqueros del país, asociados con el Estado colombiano, proyectos que se cayeron, que se perdió la plata y que el mismo Estado incluso se las devolvió. Ese discurso del uribismo entonces se basó en la lucha contra las FARC, en un proyecto relacionado con unas nociones del mundo agrario. Es decir, tanto las FARC como el uribismo estaban visto bien en el país desde una visión agraria de Colombia. No entendieron ninguno de los dos que Colombia es una sociedad ya más urbana y que tiene una visión distinta. Se hace un acuerdo de paz, Juan Manuel Paz Santos hace unos acuerdos, los firma. Eso es producto de una presión de una élite colombiana que ya veía con preocupación cómo esa nueva clase emergente entre paramilitares, narcotraficantes y latifundistas estaban disputándole su poder, y surge una nueva élite. Entonces ponen a uno de los suyos en la presidencia, un hombre de la aristocracia de los Santos Calderón, hijo de expresidente, nieto de expresidente, es dueño de medios de comunicación. Ese sector mafioso y nuevos ricos se aliaron para destruir el acuerdo de paz, para evitar que la gente recuperara las tierras. Y hubo una mezcla perversa entre ganaderos, extensionistas, empresarios del campo, como los dueños de los ingenios azucareros, muchos de ellos, y personas que se hicieron millonarias apropiándose de terrenos baldíos. Luego entonces llegan las elecciones al 2018 y era la elección presidencial entre dos proyectos políticos distintos, y había entonces esa burguesía financiera, Guido y oyentes, deciden apoyar al gobernante actual, sobre la base de que éste le entregara todo el manejo de obras públicas y fortaleciera sus negocios. A partir entonces de toda esa situación, de ese nuevo pacto de Ralito que surge, ponen el Estado colombiano a su servicio y deciden entonces entregarle el manejo de las pensiones, acabar con Colpensiones, deciden entonces acabar con el acuerdo de paz, deciden entonces, ya después de que se desarrolla la pandemia, entregarle todo el manejo de la pandemia a unos bancos. Como no llegaron las ayudas a la gente se desgastó, se agotó, vivió en la angustia, en el desespero, en la desazón, y entonces toda esa hambre y esa necesidad los politizaron, no porque llegó la izquierda, no porque llegó Gustavo Petro, no porque llegó ningún castrochavismo ni el Foro de Sao Paulo, sino que al ver que el gobierno, que supuestamente debía protegerlos, los abandonó, pues se da esa situación de estallido social. Y ese estallido social tiene una característica importante entonces, y es que se empieza a dar una situación, y es que se dan unas grandes protestas, pero que se sumaban a un inconformismo que venía del 2019 con el interno del gobierno de hacer unas reformas laborales y pensionales. Aquí hay algo muy importante, Guido y oyentes, por eso este análisis lo voy a terminar un poco con detalle, porque el Estado entonces decide que no interviene en la salud, no salva los hospitales y la crisis de la pandemia avanza.
Las EPS no le pagan a los hospitales, pero se fortalecen los negocios privados. No quiso apoyar el sistema educativo público para que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes tuvieran cobertura educativa. No quiso apoyar la matrícula cero. Entonces, un comité llamado Nacional de Paro, desde el 20 de julio del 2020, le entregó una propuesta al gobierno nacional. Esa propuesta la ignoró y fue necesaria una convocatoria, una gran marcha nacional para exigir el cumplimiento de esos puntos. Luego entonces suceden las cosas horribles que han sucedido, las masacres que ya venían sucediendo en Colombia, pero ya se empezaron a ver en las ciudades a plena luz del día, disparándole a los civiles. El DANE lo dijo ya sobre las grandes cifras de desempleo que tenían ciudades como Cali, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Barranquilla. El FOME, que era el fondo para atender la pandemia, que tenía 15 billones de pesos para mitigar la emergencia, no utilizó esa plata sino para fortalecer a los banqueros y a los empresarios. No llegó esa plata a las familias, a los trabajadores, a los colegios, a las universidades. Y producto de eso, entonces, no se pudo contener la situación social que venía bullendo producto ya del 2019, pero ya rota totalmente con la pandemia. Entonces, un grupo de fascistas y megarricos decidieron que esta era la oportunidad para acabar de ponerle unos grilletes a los colombianos y volvernos esclavos a todos. Y entonces esos grupos privilegiados, aprovechando un congreso de bolsillo que sesionaba de forma virtual, deciden impulsar una reforma tributaria que acababa con todos los derechos en Colombia. Estalla el paro que todos conocemos, empieza el desangre. Y el fascismo uribista empieza a hacer experimentos, da órdenes a la policía de matar civiles, da órdenes de desaparecer, órdenes veladas, pero que las dieron a través de un Twitter de un señor que fue expresidente de la República, que hablaba de la revolución molecular disipada, que decía que eso era terrorismo sistemático, que se estaba moviendo a través de la guerra de guerrillas de focos y que estaba empezando era una lucha insurgente para tomarse el poder político. Todo mentiras y engaños para darle trato militar a la protesta. Pero cierro con esto, ¿cuáles son los retos? Y entonces la protesta lleva más de un mes, pero nos vamos aún sin la salida, porque el gobierno no quiere negociar y el comité de paro no representa a todo el mundo. Sin embargo, entonces es importante avanzar porque las centrales sindicales están organizadas, tienen fuerza, recursos y logística. Pero por fuera de ese comité están los jóvenes, están los movimientos sociales, está el movimiento indígena y está una juventud barrial y popular abandonada en las grandes capitales. Esa multiplicidad de sectores hoy están en pugna, que eso es un error. La pugna no debe ser entre el comité de paro y las organizaciones sociales. La pugna debe ser contra el establecimiento y la oligarquía colombiana. Pero hay que superar algo. No es el paro para tumbar a Duque porque el uribismo ha demostrado que desembosa la violencia estatal y paramilitar para detener ese proyecto de avance. Lo que hay que avanzar es una cualificación política, una organización, darle elementos de análisis y juicio a esos jóvenes y a esas mujeres y a esos sectores populares para que entiendan que hay que convertir esto en agendas políticas concretas, para exigirle a los alcaldes de cada municipio empleos para los jóvenes, para exigirle a los consejos que legislen para la gente y no para sus intereses y sus privilegios, que se acaben las obras de infraestructura vial y que se invierta la plata en la gente. Cierro con esta reflexión, Guido, para llamar a la sensatez a todo el mundo. El enemigo no es el comité de paro, el enemigo no son los profesores del magisterio que tienen unas ventajas porque estudiaron, porque las han luchado, porque los han matado también, les han desaparecido compañeros en esa lucha. La lucha sindical en Colombia no es fácil, porque siempre fueron señalados de criminales. La reflexión final es esta: no es momento de atacar el comité de paro, porque si bien no están todos los sectores, es importante dejar claro que fragmentar es ayudar a que la agenda del uribismo se fortalezca. Es necesario, por el contrario, pasar a la organización, a la educación política, que permita forjar nuevos liderazgos, porque ante todo por encima del deseo está la realidad. Y para romper el bloque de poder se requiere toda la unidad, toda la capacidad, toda la prudencia y ante todo la inteligencia para hacerlo adecuado. Termino con una cita de un texto que se llama Geopolítica de la Propaganda del profesor Miguel Cándelas, español. Para lograr la victoria en un campo de batalla, en las guerras antiguas, siempre se debía tener en cuenta la necesidad de combinar un buen plan estratégico, que debía ser sumado a unos desarrollos tácticos adecuados, es decir, dónde ubicaban las tropas, dónde ponían los arietes, dónde estaban los caballos, las catapultas, cómo hacían la ruptura de las puertas que impedían que el ejército contrario entrara a conquistar el castillo. Por lo tanto, hay que decir que cada guerra es distinta. Esto no es una guerra, es un conflicto social, pero es importante tener en cuenta que hay que tener un plan estratégico, unas tácticas adecuadas, porque si seguimos pensando de la misma manera de siempre vamos a perder. Solo quien es capaz de hacer las cosas distintas puede avanzar.
Albert Einstein decía que loco es aquel que piensa que haciendo lo mismo obtendrá resultados diferentes. Esa es la reflexión que le dejo hoy, no solo a los oyentes, sino a los jóvenes manifestantes, a los líderes del movimiento estudiantil, a los vanguardistas, a los anarquistas que quieren armar una pelea aquí entre el comité de paro y los jóvenes, a los que creen que todo el mundo tiene que vivir igual. No, creemos que hay gente que vive bien y los que está haciendo el comité de paro es tratar de sumar una lucha política nacional, que es difícil porque surgió una juventud politizada, pero que no tiene unos desarrollos organizativos y que no tiene claridades políticas suficientes para entender que todavía no está la caída del régimen, pero avanzamos en él si nos organizamos y trabajamos coordinadamente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este programa. Nos despedimos hoy este fue mi análisis en Ágora Q Radio. Muy bien, John. Tiempo de irnos, Andrés y Luis, gracias. Tiempo de irnos mañana aquí a las 3 en punto de la tarde. Andrés, ¿nos vamos? Andrés. ¿Qué se hizo, Andrés? Sí, señor, aquí estoy. Listo, ¿nos vamos entonces, Andrés? Listo, ya. Saludos. Mañana aquí en punto de las 3. Ustedes, muchachos, nuestro productor Andrés Vega, a nuestro otro colaborador, Luis Triviño, gracias. Y mañana toda la gente que nos sigue, 3 en punto por aquí por Ágora Q Radio. Saludos, feliz tarde. Esta es Ágora Q Radio, emisora online desde Calarcá, Quindío, Colombia. Sé cómo ganarme los billetes, pero también sé cómo gastarlos. Vivo los placeres de la vida porque quiero y porque puedo.